La historia de La Llorona es, probablemente, la más internacional de cuantas existen en el continente latinoamericano. De México a Chile se repite el tenebroso cuento de este ente femenino que llora la culpa por la pérdida de sus hijos. Hoy presentamos La Llorona y el silencio del río. Había una vez un pequeño pueblo llamado San Isidro, ubicado junto a un río caudaloso que serpenteaba entre los cerros. El río era tanto la fuente de vida del pueblo como su misterio más profundo. Los ancianos advertían que, al caer la noche, nadie debía acercarse a sus orillas. Decían que el espíritu de La Llorona vagaba por allí, buscando a sus hijos perdidos. Elena, una joven maestra recién llegada al pueblo, no creía en esas historias. Ella era práctica, de mente científica, y veía las leyendas como simples cuentos para asustar a los niños. Pero todo cambió la noche en que decidió desafiar las advertencias. Era una noche de luna llena, y el brillo plateado del río parecía llamarla. Las campanas de la iglesia habían marcado las 11 cuando Elena, impulsada por la curiosidad, salió de su cabaña con una linterna en mano. Caminó por el sendero empedrado que llevaba al río, sintiendo cómo el aire se volvía más frío con cada paso. Al llegar a la orilla, Elena se detuvo. Todo estaba extrañamente silencioso. Ni los grillos ni las ranas rompían la quietud. De repente, escuchó un sollozo suave, como el lamento de una mujer. Su corazón se aceleró. A lo lejos, entre la bruma del río, vio una figura femenina vestida de blanco. Elena pensó que tal vez alguien necesitaba ayuda. Se acercó, pero cuanto más se aproximaba, más nítido se volvía el llanto y más inquietante se tornaba el ambiente. La mujer estaba de espaldas, con el cabello negro cayéndole como un velo. Su llanto era desgarrador. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¡Ay! Cuando Elena le tocó el hombro, la figura se giró lentamente. Su rostro era una máscara de desesperación, con ojos vacíos y una boca que se torcía en un grito eterno. Antes de que Elena pudiera reaccionar, la figura se desvaneció, dejando un eco helado en el aire. A la mañana siguiente, Elena compartió lo sucedido con los habitantes del pueblo. Muchos la miraron con temor. Uno de los ancianos, don Aurelio, le explicó. Esa fue La Llorona, niña. Una madre que, consumida por los celos y la desesperación, ahogó a sus hijos en este mismo río hace muchos años. Desde entonces, su alma está condenada a buscar a sus pequeños por toda la eternidad. Elena, aunque impresionada, seguía dudando. Decidió investigar la historia. Buscó en los archivos de la iglesia y descubrió que hace más de un siglo, una mujer llamada María había vivido en el pueblo. Según los registros, María se enamoró de un hombre adinerado que la abandonó. En su desesperación, arrastró a sus hijos al río y después se quitó la vida. Desde entonces comenzaron las apariciones. Esa noche, Elena no podía dormir. Sentía una mezcla de miedo y fascinación. Decidió regresar al río para intentar entender lo que había visto. Esta vez, llevó consigo una vela bendita y un rosario que don Aurelio le había dado para protección. Cuando llegó al río, el ambiente era aún más tenso que la noche anterior. El agua estaba quieta, como si el tiempo se hubiera detenido. Elena encendió la vela y comenzó a rezar.
Al principio todo parecía en calma, pero luego un viento helado apagó la llama y el llanto comenzó de nuevo. Esta vez, la Llorona apareció frente a ella. Su figura flotaba sobre el agua y su rostro mostraba una tristeza infinita. Pero, al mismo tiempo, algo en sus ojos reflejaba furia. ¿Por qué vienes a mi río? Susurró la Llorona con una voz que resonaba como un eco. Elena, armándose de valor, respondió: Quiero entender tu dolor. Tal vez pueda ayudarte. La figura la miró fijamente. Por un instante, el rostro de la Llorona se suavizó, como si recordara su humanidad perdida. Pero luego, gritó con tal fuerza que el viento levantó las hojas y las ramas. Elena cayó al suelo, aterrorizada. Justo cuando Elena pensó que sería arrastrada al río, escuchó las campanas de la iglesia sonar a lo lejos. El sonido pareció debilitar a la Llorona, que comenzó a desvanecerse entre la neblina. Antes de desaparecer, susurró algo que dejó a Elena helada. Ellos no están aquí. Esa frase atormentó a Elena durante semanas. ¿Qué significaba? ¿Dónde estaban los hijos de la Llorona? Determinada a descubrir la verdad, buscó a don Aurelio, quien le reveló que algunos creían que los niños nunca murieron realmente en el río, sino que María los había perdido en un acceso de locura y después se quitó la vida al no encontrarlos. Aunque Elena dejó el pueblo tiempo después, nunca olvidó la experiencia. Algunos dicen que ayudó a aliviar el dolor de la Llorona, pues los avistamientos se hicieron menos frecuentes. Sin embargo, en noches de luna llena, los habitantes de San Isidro todavía escuchan un lamento a lo lejos. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¡Ay! Si te ha gustado esta historia, te suplicamos des like, te suscribas y nos dejes un comentario para poder seguir haciendo este contenido. Es muy importante. Un abrazo y que tengas dulces pesadillas.